un placer para mí poder estar con ustedes nuevamente, que son mi familia virtual. Y hoy vamos a hacer la parte número 2 del mensajito que se llamaba Dame la mano y vamos a sembrar. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos enfrentado momentos de lucha interna, sobre todo, a veces más que externa, de inseguridades, de todo tipo de pruebas, tribulaciones, e inclusive momentos donde las circunstancias de la vida parece que son un muro inalcanzable, impenetrable, y nos sentimos totalmente abrumados, agotados. Sin embargo, esos momentos, hermanos y hermanas, son precisamente los que hacen tan especial y transformador el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cierto que como seres humanos todos tenemos debilidades y limitaciones, pero también es cierto que cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, Él nos va a dar la fuerza, el coraje, la esperanza y la fe que necesitamos para hacer cosas que con nuestra propia fuerza o por nuestra propia cuenta serían prácticamente imposibles. Inclusive en momentos de parálisis y dudas, el Espíritu nos empuja a actuar, a confiar y a ser instrumento de sus mensajes. Sembrar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no siempre tiene que ver con un acto grandioso o extraordinario, sino es todo lo contrario. A veces es tan sencillo como compartir una palabra de aliento, como escuchar a alguien. Algún pastor hace tiempo me dijo algo maravilloso, me dijo: Jesucristo fue el más grande de todos los maestros, el más grande de todos los oradores, el más grande de todos aquellos que manejan el lenguaje para poder llegar a todas las personas. Pero más que hablar, me dijo el pastor, Jesucristo fue el más grande escuchador. Él escuchaba, pero escuchaba con amor, con interés, con compasión. Escuchar a alguien cuando la persona necesita desahogarse es uno de los actos de compasión más maravillosos. Y si la persona es una persona que no conoce a Dios o a Jesucristo, quizás ese pueda ser un momento donde tú puedas sembrar una semilla de Dios. El Espíritu Santo te lleva a esos lugares y momentos de manera que tú mismo te sientas débil o inseguro. Así Él se convierte en tu fuerza. Y aquí vamos a recordar a Pablo. Acuérdense que Pablo tenía esa famosa espina que todavía no sabemos qué sería, pero era algo que lo estaba haciendo desfallecer, algo que le causaba mucho dolor. Y no solamente 3, yo creo que muchas veces más que 3, le habrá pedido a Dios que le sacara esa espina, como él decía, de su cuerpo. ¿Y qué le contestó Dios? Dios le contestó: no, Pablo, yo no te voy a sacar la espina. ¿Y sabes por qué? Porque mi gracia es suficiente. Y en otras palabras, lo que quiso decirle es: en tus debilidades yo te haré fuerte. Cuando tú seas débil, vas a ser fuerte, porque yo y el Espíritu vamos a estar contigo. No necesitas que te saque las espinas. Recuerda, hermano y hermana, que no necesitamos ser perfectos. Y esto lo quiero recalcar porque en los años que tengo en el camino maravilloso de Dios, he encontrado
todo tipo de personas. Y muchas veces he encontrado gente con un corazón maravilloso, dulce, lleno de amor, y sin embargo en el fondo se sienten que no son lo suficientemente perfectos para compartir la palabra y el amor de Dios. No, hermano. Jesucristo no vino a sanar a los que están sanos, sino a sanar a los enfermos. Y tú y yo somos parte de los enfermos, pero no porque estemos un poco enfermos. Vamos a dejar de comunicarle y compartir con otros el maravilloso mundo y el maravilloso jardín al cual Jesucristo nos trajo. No somos perfectos, somos todos imperfectos y Dios lo sabe mejor que nadie. Pero aún así vamos a salir a poner semillas en el corazón y la mente de otros que no conocen todavía la cruz, para que el reino de Dios se haga más grande. Y por lo menos lo mínimo que podemos hacer nosotros es ir a sembrar una semilla en alguien que la necesita, así como ayer alguien sembró la semilla en nosotros y nos sacó de aquella cosa fea y nos trajo a la bondad de Jesucristo. La verdadera semilla de la palabra de Dios se siembra con honestidad y siendo vulnerable. Y dentro de todo eso, con mucha fe, que aunque sea pequeña, puede mover montañas. Y ustedes saben que esa fe, que es pequeña pero puede mover montañas, se nota en las personas. Cuando una persona camina simplemente y humildemente, pero tiene esa fe y convencimiento de que no importa la chiquita que sea la fe, va a mover montañas, las personas que están alrededor, ya crean o no crean en Dios, lo sienten y son atraídos por esa fe que se nota en la expresión facial. Dios usa nuestras imperfecciones para que su gloria se manifieste. Pero más que eso, lo que Dios quiere es nuestra obediencia. Porque aunque estemos llenos de duda, aunque estemos confundidos, aunque tengamos miedo, si tenemos obediencia, lo tendremos todo. Y la obediencia es un testimonio transformador. Yo me imagino a veces a Abraham. Me imagino a Abraham estando en su casa y Dios llega y le dice: bueno, Abraham, salí fuera de tu casa, parate enfrente de tu casa si querés, y llévate una valijita y esperá ahí que yo te voy a decir a dónde vas a tener que ir y qué vas a tener que hacer. Yo me imagino la cabeza, la mente de Abraham dando vuelta y diciendo: estoy parado aquí mirando el horizonte sin tener idea dónde voy o qué voy a hacer. Pero Abraham obedeció a Dios ciegamente más de una vez, y por eso su obediencia, dice la Biblia, fue contado por una fe gigante. Y no vamos a hacer lo mismo que Abraham, pero yo creo que podemos hacer algo parecido y obedecer, obedecer, obedecer. La semilla que siembras con tu vida, aunque a veces no la veas crecer de inmediato y no veas el resultado, puede dar frutos y va a dar fruto en el momento y en el lugar menos esperado
y cuando quizás ni siquiera tú lo veas. Para Dios 1000 años es un día y un día es 1000 años. Y lamentablemente conozco tanta gente que ha partido hacia el cielo con el Señor y no han podido ver antes de morir los frutos que hubieran querido ver en muchas personas que ellos, con humildad, tranquilidad, paz y simpleza, sembraron semillitas de la palabra de Dios. Pero después que ellos partieron, yo he visto muchos de esas personas que ellos sembraron en sus corazones llegar a la cruz de Jesucristo, inclusive algunos de ellos volverse pastores cuando realmente ni conocían a Jesucristo. Así que, hermano y hermana, no te apenes, no sufras, porque no puedes ver el resultado de las palabras o de las acciones o la conducta tuya que quiere sembrar una semilla en otra persona. Dios sabe, y Él es el que riega, y Él es el que va a hacer que nazcan las frutas en el corazón de esa persona. Tu única tarea, como fue la mía cuando estaba evangelizando gente que se estaba muriendo en las calles de Nueva York en los años 90, de acuerdo al pastor David Wilkerson, que era el pastor nuestro, era nada más que ir y poner una semilla en cada uno de aquellos pobres señores y señoras que estaban en las calles falleciendo, por la simple razón de que no podemos hacer más que sembrar poniendo una semilla. El resto lo hace el Espíritu Santo. Y no tienes que ser perfecto, solamente tienes que ser humilde y obediente. Así que, hermano, sigue adelante, aún con tus dudas y tus debilidades. Y tú también, hermana. El Espíritu Santo está y sigue contigo, guiándote y usándote y ayudándote para que a través de tu vida y tu testimonio, más personas puedan conocer la gracia, el amor, la esperanza, la compasión y la misericordia de Dios. Dios no te pide perfección. Dios no te pide, porque si nosotros vamos a la Biblia y empezamos a ver quién fueron los grandes hombres y mujeres de Dios hace 2000 años en la Biblia, los comparamos con los estándares de morales que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y nos asustamos, porque no eran ni muchachitos ni muchachitas completamente perfectas o completamente derechos, sino que eran bien imperfectos. Y sin embargo Dios los usó y fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Algo que nos tiene que conmover profundamente es ver que Jesús es el mejor ejemplo de un sembrador que tenemos que ser nosotros. Es cierto, su vida fue un testimonio continuo de siembra, y no solamente con palabras, y ahí vamos a aclarar algo, sino con cada gesto que hacía, con cada acción, con cada actitud. Jesús, a través de su presencia, de su humildad, de su amor, de su compasión, de su bondad, sembraba la semilla de Dios en los corazones de miles y miles y miles, a veces sin hablar una palabra. Su caminar por la tierra, lleno de calma, sin apresurarse, sin inquietarse,
mostraba el profundo amor, confianza y paz que él traía y que tenía en su Padre, sin necesidad de palabras. A veces el ser es más poderoso que hacer. Aquí vamos a hablar un poquito. Voy a repetir esto. Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo. Jesucristo tiene que ser el espejo donde nosotros nos podemos mirar totalmente desnudos espiritualmente y ser exactamente paralelo a lo que es su corazón. Y por eso te voy a decir otra vez lo que dije antes. El ser es más importante que hacer. Por ejemplo, yo me puedo pasar 7 días dentro de la iglesia o en obras sociales de la iglesia o en otras cosas que tú puedas imaginarte, haciendo y haciendo y haciendo. Yo puedo ir a limpiar el piso de la iglesia, puedo ir a colgar algunos cuadritos, puedo ir a arreglar los bancos, puedo hacer muchas cosas, hacer. Pero ¿tú crees que es hacer realmente que llevó a Jesucristo a ser Jesucristo? No, fue ser. El hecho de que como Jesús, incluso en su silencio, sembraba, es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Tú y yo somos sembradores, no importa quién sos, dónde estás, tú y yo tenemos la capacidad para sembrar. Nosotros tenemos una boca que puede hablar 3 o 4 palabritas, tenemos una fe que mueve montaña, amamos a Dios, por lo tanto tú y yo somos sembradores. En la vida diaria, al igual que Jesús, cada acción, por más pequeña que parezca, puede ser una semilla de esperanza y amor. Había un señor, yo soy un maestro de las escuelas de Nueva York y ustedes lo saben porque lo he dicho anteriormente, y había un maestro que era un señor maravilloso, bondadoso, con un corazón de Jesucristo y muy cristiano, que mantenía una conducta maravillosa paralela a la conducta de Jesucristo, aunque lógicamente es menos. Y ese señor simplemente caminaba en la escuela, de clase en clase, y yo recuerdo cuando una de las maestras jóvenes se le acercó al lado y le dijo: yo no sé por qué, pero yo quisiera ser como usted. ¿Qué es lo que tiene usted que yo quisiera? Y ahí, sin que él hubiera hablado una palabra, se le presentó la oportunidad de poner una gran semilla en tierra fértil. Y eso es realmente lo que Jesucristo nos quiere enseñar cuando nosotros estamos dispuestos a tener la fe y el amor en Dios para ir a poner una semilla. Esos gestos, esa bondad en lo cotidiano, tiene un impacto profundo en los demás como ese maestro tuvo en el corazón de esa maestra. La forma en que nosotros miramos a las personas, la forma en que nos sonreímos sin tener por qué, la forma que escuchamos, y presten mucha atención a eso, escuchar es una de las cosas más poderosas para poder sembrar semillas con la palabra de Dios. La forma que nosotros escuchamos e inclusive el modo en que tratamos a las personas, todo eso refleja la esencia de lo que es Cristo, pero más aún
Eso refleja lo que dice Gálatas 2:20. Crucifícame, Señor, con Jesucristo, deja mi carne colgada en la cruz y deja que Jesucristo vive dentro de mí. Y esto que yo les dije anteriormente refleja que Jesús vive dentro de mí. A veces, hermanos y hermanas, una simple sonrisa honesta, alegre y sincera puede sembrar una semilla más grande que un predicador hablando 500 palabras. Es ser, no hacer. Y cuando nosotros a veces, impulsados por el ansia de querer traer a alguien a la cruz y a nuestro Dios, empezamos a hablar y hablar. Hablar mucho es hacer. Y por lo tanto, recuerden lo que les repito otra vez, es ser. El llamado de Jesús es verdaderamente un llamado a ser y no a hacer. A menudo buscamos hacer mucho, pero olvidamos lo más importante, que es vivir siendo auténticos. Auténticos de que somos hijos, hijas de Dios, y que se refleja en nosotros eso, sin tener que estar siendo para demostrar algo que a veces puede ser o no puede ser. Al ser, permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, porque cuando el Espíritu Santo comprenda que desde el pelo hasta los pies nosotros realmente somos, va a estar contento y feliz dentro de nosotros y va a tomar control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras palabras. Te invito a que me des la mano y sembremos juntos. No a través de palabras perfectas, sofisticadas, rebuscadas, sino a través de la sencillez y la humildad de nuestro ser. Somos como somos. Y somos como somos y así Dios nos quiere y nos ama mucho. Es algo que necesitamos recordar. No importa en qué momento estamos, no importa qué error hicimos ayer, no importa lo imperfecto que somos, Dios nos ama, Dios te ama, no te olvides. Y si tú tienes la plenitud de conciencia de saber que Dios te ama, ¿qué problema tienes con salir y tratar de sembrar una semillita en alguien que no conoce a ese Dios, a ese Jesucristo y ese Espíritu Santo que alguien hace tiempo llegó hasta ti y te puso una semilla que te hizo conocer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo y cambió tu vida de un cementerio en un jardín? Y ahora, ¿cuál es el problema? Que tú vayas humildemente y con amor y pongas una semillita en la mente, el corazón de alguien que está quizá desesperado, esperando que alguien le hable y quizás no ha llegado a la cruz porque nadie le ha hablado de Jesucristo. Y tú puedes ser quien tenga el honor de ser quien lleve a esa persona a la cruz. En cada momento, en cada encuentro, podemos ser luz y sal, como dice la Biblia, para otros, si reflejamos el amor de Jesús en lo más sencillo y en lo más humilde de nuestro caminar. No necesitamos tener grandes planes o palabras elocuentes para sembrar la palabra de Dios. Solo necesitamos ser. Dejar que el Espíritu guíe nuestro caminar y permitir que a través de nosotros Dios
que es el que va a hacer la obra, toque los corazones de aquellos que nosotros le ponemos una semillita. Hermana, hermano, gracias por haberme dado la mano y irnos juntos a sembrar. Y gracias por confiar en Dios cuando vayas a sembrar. Hazme un favor, todos sufrimos, todos tenemos dolor. Sécate las lágrimas, sacúdete el polvo y vámonos para la calle y vamos a sembrar. Y recuerda lo que dice la Biblia. Cuando vayas a la corte, no te preocupes, porque el Espíritu hablará por ti y tú sacas las consecuencias y tú sacas la metáfora.